Hola. Bueno, como habíamos explicado, el curso Acelera COBOL está prácticamente terminado, porque la idea de ver base de datos era que ustedes estudien base de datos por su cuenta, que hay muchos tutorial en internet, en YouTube, y yo les explicaba cómo embeber SQL dentro de COBOL, cómo se compilaba el programa, cómo se ejecutaba y demás. Pero, aunque el curso esté terminado, tal cual con Acelera como en el básico, yo voy a seguir publicando videos para ampliar conocimientos y, bueno, para colaborar en el aprendizaje de todos ustedes. Y hoy vamos a ver una sentencia importantísima en lo que es SQL. Teníamos esta base de datos, cuenta corriente, ya la conocen de los videos anteriores, donde tenemos dos tablas, cliente y tarjeta. Y sobre estas dos tablas vamos a hacer el ejemplo de la sentencia join. Bueno, acá teníamos los registros, ¿no? El diseño de la tabla cliente con sus respectivos registros y el diseño de la tarjeta con sus registros. Entonces, lo que vamos a ver es cómo, por ejemplo, buscar los registros comunes, la información común entre la tabla clientes y la tabla tarjeta. Esto se llama inner join y acá tenemos la estructura, el ejemplo de cómo se debe redactar la sentencia. De esta manera la pueden probar en el Workbench de MySQL antes de ingresarla en COBOL. Yo les voy a mostrar los programas ejemplos de cómo hacerlo, por supuesto, y a los alumnos inscritos en el curso se los voy a hacer llegar para que los tengan como ejemplo. Entonces, inner join lo que busca son, de acuerdo a la condición que le demos, que en este caso es igualar el contenido de una columna con otra columna, que en este caso va a ser el ID del cliente. Lo vamos a ver ahora en el ejemplo común. Vamos al concepto. El concepto es, acá busco la información de la intersección entre cliente y tarjeta. Luego tenemos una variante que se llama left join, join a la izquierda, donde va a predominar la tabla cliente y va a encontrar la información necesaria dentro de la tabla tarjeta. Y acá tenemos la contraria, que es right join, que es donde la tabla predominante será tarjeta y buscará la información que coincida en la tarjeta, en la tabla cliente. Bueno, acá tienen los ejemplos. Este PDF les va a llegar para que lo tengan. Y queda algo que es, bueno, está bien, yo tengo las dos tablas y lo que quiero es la información de las dos tablas completamente. ¿Sí? La información tanto de cliente como la información tanto de tarjeta. En muchos de las bases de datos que utilizan SQL hay una forma que se llama full outer join, que no es posible en MySQL, no existe ni en MySQL ni en varias bases de datos. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, por ejemplo, algo muy importante, existe una unión para unir diferentes sentencias de SQL buscando un resultado. En este caso, en los ejemplos que vamos a ver, vamos a unir el left join que habíamos mostrado
con el right join, perdón, acá tenemos un select union, lo siguiente. Ahora lo vemos en COBOL, no se preocupen. Pero el resultado de esto va a ser la suma de los dos join, de left join y right join. Entonces el resultado va a ser que me va a volcar la información de las dos tablas. Bueno, pasemos a ver los ejemplos. Nuestro primer ejemplo, el inner join. El programa que vamos a usar, para no confundir, es el mismo de siempre. La base es el mismo de las clases anteriores. Cuando pretendemos hacer el inner join que he explicado en las diapositivas, vemos que el resultado no va a ser una línea. Si al volcar todos los registros en común entre las dos tablas, el resultado va a ser más de una línea. Quiere decir que vamos a usar la sentencia, vamos a declarar un cursor. Bueno, vamos a ver la estructura de esta sentencia, aunque ya la teníamos vista en la diapositiva, pero vamos a explicarla en detalle. Yo voy a asignar a estos indicadores T1 y T2 los campos que a mí me interesa volcar en el listado de ejecución del SQL. Entonces tenemos dos tablas, cliente, que la vamos a asignar a la indicador T1 y le vamos a decir que haga desde cliente un inner join a tarjeta que le vamos a asignar como T2. Es decir, el select from lo vamos a hacer a cliente que la vamos a denominar T1 y sobre le vamos a hacer un inner join, es decir, vamos a buscar los elementos en común en la tabla tarjeta que la vamos a asignar al nombre T2. Entonces, en cliente teníamos T1, ¿no es así? Entonces yo aquí en el select voy a seleccionar los campos que me interesan volcar en el listado. Le digo T1 ID del cliente. T1 nombre del cliente. T1 apellido del cliente. Y de T2, que es tarjeta, me interesa el saldo. Entonces T2, saldo a liquidar, que es un campo declarado en tarjeta. Luego, como había explicado, hago el select desde cliente asignado como T1 y un inner join a tarjeta asignado a T2. Sobre ID del cliente igual a número de cliente. Son los registros que coinciden, que tienen el mismo número de cliente, que lo pueden ver en el ejemplo de los videos anteriores o de la diapositiva que les he mostrado, donde están los datos también. Entonces, luego de eso, como ya vimos en la estructura, vamos a hacer una apertura del cursor que hemos declarado. Luego vamos a hacer un perform llamado consulta hasta que el código de SQL no sea igual a 0. Es decir, mientras sea 0 quiere decir que está encontrando registro. Cuando no es igual a 0 es que ya no encuentra más registro, terminó la ejecución de consulta. ¿Qué hace consulta? Hace un fetch sobre el cursor que hemos declarado, into, y acá esto ya lo conocemos, que las variables donde queremos que vuelque la información, que están declaradas en la Working Storage Section, y acá las tenemos, estas son las variables, ¿sí?, que deben estar dentro de el Begin Declare Section, porque si no, no las puede asignar. Entonces estamos viendo que dentro, perdón, que acá
toqué sin querer algo, al querer explicarlo, entonces vamos a corregirlo. Entonces la sentencia es id bueno, esa es la sentencia. Bueno, entonces, en las variables declaradas en la working id cliente, nombre CLI, id CLI, nombre CLI y apellido CLI, dejaré la información correspondiente y en saldo CLI. Acuérdense que los dos puntos son los que relacionan las variables con SQL. Terminado el perform consult, bueno, terminado no, mientras está ejecutando el fetch de consulta, vamos a ir desplegando los datos que hemos guardado en estas 4 variables, con un display donde diga cuál es el cliente, cuál es su nombre, apellido, saldo de la tarjeta a liquidar. Luego de finalizar la consulta, hacemos un close del cursor y desconectamos la base de datos. Bueno, vamos a ver la ejecución. Bueno, acá tenemos el resultado, es decir, una primera línea con el nombre Carlos Alberto, el saldo 1500, y después coinciden, además del cliente número 1, el 2, el 3, el 5, el 7 y el 4, como resultado del linear join. Bueno, vamos a ver los siguientes ejemplos. Ahora vamos a ver el left join. Bueno, vamos a ver el left join, el right join y el union. Yo se los voy a explicar rápidamente porque la base de la aplicación está en el programa anterior. Y como van a recibir todos estos programas como ejemplo, después los analizan tranquilamente. La estructura del programa, ya saben, es la misma, los mismos datos, las mismas tablas. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia está únicamente cuando declaramos el cursor, donde, como vimos en la anterior, vamos a usar estos 4 campos: identificación del cliente, nombre del cliente, apellido del cliente. Estos 3 están en la tabla cliente y el saldo que está en la parte en tarjeta. Y vamos a utilizar el left join, es decir, predominancia de la tabla clientes, que es la que tenemos declarada a izquierda de la instrucción. Y después es exactamente el mismo programa. Y vamos a desplayar los mismos datos. No hay mucho que explicar. Ya saben que van a tener los programas ejemplo para que los analicen tranquilamente. Acá tenemos la ejecución. Acá trajo al cliente número 1 y aquí está el cliente número 2, el 3, el 4, el 5, es decir, están todos los clientes. ¿Cuál es la diferencia? Que yo le pedí que empate, que iguale las dos tablas por el número de cliente, es decir, por el ID del cliente. Entonces lo que van a ver es que los clientes que no tenían saldo en la tarjeta los va a imprimir igual, pero con el campo saldo en la tarjeta vacío. Y es por eso que salen todos los clientes. Pero ahí tienen la información del saldo de cada uno de ellos, y los que no tienen saldo está vacío. Bueno, este es el left join. Vamos a ver ahora el right join. Por supuesto,
La única diferencia que hay entre el programa anterior, left join y right join, es esta instrucción. Right en vez de left. Si nosotros ejecutamos este programa, acuérdense que todas estas sentencias previamente les conviene probarlas en el Workbench de MySQL, porque además les da más habilidad dentro del Workbench, que es muy importante, porque como ya les expliqué alguna vez, conocer base de datos, conocer un IDE para explotar información, hay trabajos donde no se necesita programar, sino que utilizando el IDE se explota mucha información gerencial, información importante para marketing y demás. Bueno, vamos a ejecutar el programa. Y acá tienen la predominancia de la tabla tarjeta, donde entonces cambia porque trae el cliente número 1, el 2, el 3, el 5, el 7 y hay un cliente que aparece vacío. Y ahora analizando la tabla se van a dar cuenta por qué. Analizando lógicamente el join entre las dos tablas. Bueno, aquí tenemos la tabla cliente, que nos la muestra, por supuesto, con un select asterisco from cliente. Como ustedes ven acá, el ID de los clientes 1, 2, 3, hasta 9. Perfecto. Vamos a ver la tabla tarjeta. ¿Qué pasa aquí? Hay un cliente, este que vemos acá, que tiene un número de cliente 99. Es un error. Bueno, está hecho a propósito, por supuesto, para poder hacer esta demostración. Es decir, no puede haber un cliente identificado en la tabla tarjeta que no tenga su correspondiente en la tabla clientes. Es decir, bueno, es un error, pero sirve para este ejemplo. Así que bueno, vamos a ver. Esta es la clave para que analicen el programa anterior. Es decir, ¿por qué da ese resultado? Ahora también lo vamos a ver con union. Es decir, aquí hay una falla, que es que este registro que está acá identificado como número de cliente 99 no existe en la tabla cliente. Vemos ahora entonces el programa union. Es la misma base de siempre, como siempre, no me cansaré de repetirlo, pero acá está el tema. Cuando declaramos el cursor, estamos involucrando ahí el select left join, que ya vimos, y el select right join, que ya vimos, con union. Entonces va a identificar, va a ejecutar los dos select, porque tiene acá el union. Vamos a ver su ejecución. Y ahí tienen, como pone el primer cliente, el 1, Carlos Alberto, los siguientes, el 2, 3, 4, 5, y acá aparece uno vacío. Y esa es la razón. Bueno, pero acá lo importante es que entiendan que el outer join que existe en otras bases de datos no existe en MySQL, pero a la vez hay algo muy potente como el union que permite unir, combinar, digamos de otra manera, sentencias SQL, lo que nos dará en el futuro para ver otro tipo de explotación. Es muy importante.
Bueno, seguiremos con que yo iré adicionando tanto al curso de Acelera como al básico, más conocimiento, más ayudas. Hasta muy pronto.